Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Sobre la amistad o cómo amar con raíces. Hoy volvemos a estar en directo. Parece que nos está gustando de alguna forma misteriosa e inexplicable. Esta vez estamos en el festival A Rite of Summer, que, o sea, claro, la gente que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Pero pensad que esto se graba y hay gente que lo escucha luego a posteriori, entonces para ubicarnos, si no es como, sabemos que sabéis dónde estáis. En todo caso... Bueno, está bien siempre recordarlo por si acaso. Por si alguien se ha despistado, ¿no? Estamos en el festival A Rite of Summer, que organizamos desde el Laboratori d'Arts Contemplatives, que tiene como siglas el LAC, que el LAC es un subproyecto de Casa Virupa. Y entonces el LAC, ¿qué hace? Pues nació como un centro de residencias para artistas y pensadoras de aquí, del país, pero también de alrededor del mundo. Y además de organizar residencias, pues también hacemos eventos, actividades culturales o artísticas como esta, porque creemos que el arte y la cultura pues son unos tremendos potenciadores de cambio y de reflexión y de transformación social, y entonces pues de ahí que nos liguemos como budistas a hacer estas cosas. Entonces, como de costumbre, para las que ya nos escucháis, espero que este podcast os encuentre bien donde sea y cuando sea que os llegue. Y por si no nos conocéis, algunas de las personas que estáis aquí y algunas que igual nos escucháis luego a posteriori, es una conversación entre Lama Norbu, que es el maestro de Casa Virupa y director del LAC. ¿Qué tal, Lama? Hola, Gloria. Y yo, Gloria Cajigal, que soy cofundadora de los dos proyectos y graduada en filosofía. Yo la verdad es que estoy muy contenta de estar hoy aquí otra vez. En general me hace mucha ilusión hacer los podcasts. Siempre pienso que empiezo diciendo estoy muy contenta. No siempre estoy así, pero cuando hacemos los podcasts sí. Y en concreto en este caso, porque hay el marco que nos acompaña es muy bonito. Vemos a muchas caras conocidas y amigas en el episodio de hoy, y a muchas personas pues, que no conocemos de nada. Ojalá os resulte interesante y os estimule de alguna forma. Y también porque me hace mucha ilusión en concreto el episodio de hoy, porque como quizá algunas ya sabéis, esto es una cosa que a mí me gusta vocear a los cuatro vientos y decir mucho y muy a menudo, que es que Lama y yo nos conocemos desde hace más de media vida, somos amigos desde hace muchos, muchos años. Mi vida ya tiene más años en relación contigo que sin ti. Y como dice mi madre a sus amigas, realmente a veces nos preguntamos, ¿no? Como, ¿qué era nuestra vida antes de conocernos, ¿no? Solamente un sinsentido. ¿Y por qué me hace ilusión esto en concreto? Pues porque el episodio de hoy va a tratar de la amistad. Entonces, precisamente, pues que podamos hablar de esto hoy, dos personas que nos conocemos desde hace tanto tiempo, y yo podría decir que es mi mejor amigo, en un marco en el que hay tantas caras amigas, pues realmente todo tiene mucho sentido. Obviamente esto tampoco es lo habitual, en el sentido que normalmente cuando tienes un maestro o una maestra no suele ser tu mejor amigo. Entonces esto no es lo obvio o lo común, que esto es una pregunta que nos lanzaron por Instagram, en plan, ¿tiene que ser tu mejor amigo, tu maestro o maestra? No, o sea, de otra forma, ¿no? De esto hablaremos quizá, pero bueno, en esta existencia se dio así, pues que nos conocimos de esta manera. Y para situar un poco, tú no quieres decir nada tampoco. Siempre me preguntas esto, sí. No quiero decir nada. Esta vez tampoco. Esta vez tampoco, porque el otro episodio lo grabamos en un festival también, entonces yo metí ahí como una chapa que no me cuesta nada ser muy pesada hablando yo. Expláyate. Sí. Pero bueno, en todo caso, creo que tiene sentido que expliquemos un poco cómo se fundó Casa Virupa. Porque Casa Virupa, de hecho, se creó desde la amistad. Primero porque Lama, está aquí, él conoció el budismo con 16 años y con la generosidad apabullante que le ha caracterizado siempre desde que le conozco, empezó a hacernos partícipes a sus amigos del instituto. Éramos un poco pseudointelectuales, ¿vale? Dábamos un poco de rabia
confieso, es cierto, es así, porque en nuestras fiestas que hacíamos en su casa, en casa de sus padres, de hecho, que están por aquí también, pues leíamos a pensadores o escritores occidentales que coqueteaban con el Dharma, como Heidegger o Kerouac, y también leíamos a practicantes budistas como Suzuki y Merton, ¿no? Thomas Merton, porque él nos introdujo a todo este mundo. Pero para el resto eso era una especie de divertimento intelectual, pero para Lama para ese chaval de 16 años, fue una especie de sacudida telúrica, ¿no? Algo que le atravesó profundamente, y desde entonces no recuerdo o sea, no hay nada de lo que hagas, ¿no? Y desde esa época que no estuviera teñido por esta voluntad y el gesto y el aroma de la práctica. Entonces este chaval de 16 años se zafó, ¿no? Se libró un poco de la presión de su familia, de sus amigos, de la sociedad, que pensaba que menudo desperdicio, este crío tan brillante y tan listo que le interesan estas cosas tan raras y exóticas, y empezó a perseverar en la práctica. Y entonces, pues gracias a eso, tú te seguiste ahí ahondando en el camino y formándote exclusivamente en el Dharma, y fue abriendo y ensanchando camino para que el resto, a nuestro ritmo y de nuestra, bueno, con nuestra intensidad, nos fuéramos sumando a su aventura. Y esto es curioso porque de ese grupo de amigos, que éramos unos 10, a día de hoy, yo diría que unos 9 seguimos practicando. Algunos hemos fundado un centro budista, que no está mal. Otros forman parte de la comunidad de Casa Virupa. Otros viven en Barcelona o donde sea y meditan asiduamente o cada día. Y hay otros que están en otros centros de Dharma, pero en todo caso eso realmente fue muy importante, como os podéis imaginar, o seguramente el hecho de encontrar el Dharma en la adolescencia, que es un momento en el que construyes tu identidad a través y con tus iguales, pues nos marcó profundamente, ¿no? Y además fue una descubierta muy bonita, muy apasionante y que, bueno, pues que nos ha marcado. Y entonces lo que pasó es que de ahí a la universidad yo conocí a Berta, que es la que ha leído ahora el título de Sobre la amistad o cómo amar con raíces. Es ella la que pone siempre la voz y es la persona que tuvisteis la suerte, si seguís el podcast, de escuchar cuando hablábamos sobre el feminismo y budismo y demás. Pues yo conocí a Berta en la universidad estudiando filosofía. Supe de forma, como una especie de premonición o, bueno, no sé, como algo que estaba clarísimo, que se iban a entender muy bien con Lama. Os tenéis que conocer. Se conocieron, nos hicimos muy amigos los tres y, pues bueno, pues los tres, nuestras conversaciones y encuentros eran muy intensos, profundos y, bueno, de esa afinidad nace Casa Virupa, ¿no? Que también, pues, contra muchos pronósticos y expectativas, pero gracias a esa unión, ¿no? de los tres, pues nos permitió perseverar seguramente en la dureza de los inicios y la austeridad y soledad de los inicios. Entonces, bueno, creo que eso es algo que aún permea o sea, que esta amistad funde Casa Virupa es algo que aún permea el proyecto de alguna forma, y quizá por eso hay cierto compañerismo, fraternidad, sororidad, ¿vale? Que se respira en casa, y esto es algo que nos han dicho alguna vez un monje de otro centro muy importante budista de España. Coincidimos en un evento budista y nos dijo: wow, realmente sois muy amigos, ¿no? Aquí. Y le sorprendía porque esto no suele ser lo habitual. Es decir, la gente que vive en los centros budistas se llevan bien, pero a menudo como conviven, ¿no? por el Dharma, les interesa el budismo, pero no hay esta cosa como de amigos, ¿no? Algunos habrá, no digo que no. Pero sí que esto es algo que pasa bastante en Casa Virupa. Entonces, ¿no quieres decir nada aún? No, además está saliendo muy bien, y esto normalmente, como lo explicamos una y otra vez a cuando nos preguntan cómo empezó todo, ya lo tenemos grabado y así simplemente lo podremos ir reproduciendo. Entonces dejo que quede como bien cerrado el discurso. Hay una versión aún más extendida, ¿eh? Sí, evidentemente. Pero esa se toma con algunos chupitos de noche, tal, como en otro contexto, es la que tampoco... esotérica. Sí, entonces ahora de momento dejamos esta por ahora. Entonces, bueno, dicho esto, ¿no? Así veis un poco cómo se funda este proyecto, porque parece, de momento solo está siendo una especie de intuición extraña, por qué tiene sentido o por qué es importante la amistad en Casa Virupa. Lo que vamos a intentar en esta conversación es que se entienda un poco desde la perspectiva del Dharma por qué fue así. Y entonces yo ahora voy a hacer lo que solemos hacer en los diálogos de Virupa, que es que voy a introducir el tema a partir de un fragmento de texto, en este caso de un filósofo
Michel de Montaigne, que seguramente es de los mejores filósofos que ha existido y que existirán, ¿vale? Seguramente por eso, bueno, es tan guay Montaigne que está absolutamente denostado y abandonado en la historia de la filosofía porque escribía muy bien y se le entiende. Que esto, cuando estudias filosofía, parece que los más listos son los que más crípticos. Mentira, en realidad pues se están tirando el rollo. Total, Montaigne no era así. Montaigne, si no lo conocéis, pues eso, es un filósofo, escritor, humanista del Renacimiento tardío. Y es conocedor se le conoce, perdón, por crear el género de los ensayos. Y la verdad es que es un tío fenomenal, o sea, es una persona que yo creo que a todo el mundo le gustaría haberle conocido, es de esos personajes totales, ¿no? Como que nos ha brindado la historia, que cuesta mucho de clasificar, como un Goya, como un Bach, ¿no? Como que de alguna forma atraviesan o aglutinan muchos movimientos artísticos y culturales y los trascienden con su, no sé, con su seña de identidad. Entonces, a mí me recuerda a un buen amigo mío, es un poco excéntrico, muy culto, irónico, me recuerda a Pablo. Es divertidísimo, es muy perspicaz, ¿no? Y su escritura realmente fluye un montón, no es como leer un texto, pues eso, un tostón filosófico religioso. Y entonces, leed a Montaigne si no lo habéis leído nunca, algunos de los ensayos, porque lo pasaréis muy bien. Bueno, en todo caso, Montaigne, además de ser un tío fantástico, tenía un gran amigo, un amigo muy, muy, muy íntimo, que es Etienne de la Boétie, que es autor de La servidumbre voluntaria, que es como un texto que se avanza al anarquismo, ¿no? Algunos de los presupuestos anarquistas, pero bueno, mola un montón. Y ellos, los dos, compartieron una amistad súper profunda durante 4 años, muy, muy, muy profunda. De hecho, tanto es así que uno de los motores que impulsan a Montaigne a escribir los ensayos es la muerte de su amigo La Boétie, porque su relación de amistad, ya veréis en el fragmento que voy a leer, pues no era una amistad cualquiera, es una conexión muy íntima, muy profunda, y de alguna forma La Boétie era como un espejo de Montaigne, ¿no? En el que él se reconocía, y cuando La Boétie muere, Montaigne se queda sin aquel que le devuelve su imagen más auténtica. Esto es algo que explica Montaigne en los ensayos. Y entonces, ante la ausencia de su querido amigo, los ensayos se convierten pues, en un intento de reconstruirse, de reencontrarse a través de la escritura. Entonces, bueno, es una forma, los ensayos, de continuar ese diálogo que nunca va a poder seguir con su buen amigo La Boétie. Y entonces, el capítulo, el fragmento, pensad, poneos, habrá cosas, fórmulas un poco extrañas porque es del siglo XVI esto, pero bueno, se entiende, creo. Entonces, dice así: la amistad que hemos mantenido, tan cabal y perfecta, que no es fácil encontrarla semejante en tiempos pasados ni entre nuestros contemporáneos, se ve parecida. Tantas circunstancias precisan para fundar una amistad como la nuestra, que no es peregrina que se vea una sola cada 3 siglos. Lo que ordinariamente llamamos amigos y amistad no son más que uniones y familiaridades trabadas merced a algún interés. En la amistad de que yo hablo, las almas se enlazan y confunden una con otra por modo tan íntimo que se borra y no hay medio de reconocer la trama que las une. Si se me obligara a decir por qué yo quería a La Boétie, reconozco que no podría contestar más que respondiendo por qué era él y por qué era yo. Existe más allá de mi raciocinio y de lo que particularmente puedo declarar, yo no sé qué fuerza inexplicable y fatal mediadora de esta unión. Antes de que nos hubiéramos visto, nos buscábamos ya, y lo que oíamos decir el uno del otro producía en nuestras almas mucha mayor impresión de la que se advierte en las amistades ordinarias. En la amistad nuestra no había otro fin extraño que le fuera ajeno. Nuestros espíritus se compenetraron uno en otro. Nada nos reservamos que nos fuera peculiar, ni que fuese suyo o mío. Tan unidas marcharon nuestras almas, con cariño tan ardiente se amaron y con afección tan intensa se descubrieron hasta lo más hondo de las entrañas, que no solo conocía yo su alma como la mía, sino que mejor me hubiera fiado en él que en mí mismo. Si comparo todo el resto de mi vida con los 4 años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y sociedad de La Boétie, el otro tiempo de mi existencia no es más que humo y noche pesada y tenebrosa. Desde el día en que la perdí no hago más que arrastrarme lánguidamente. Los placeres mismos que se me ofrecen, en lugar de consolarme, redoblan el sentimiento de su pérdida. Como lo compartíamos todo, me parece que yo le robó la parte que le correspondía. Me encontraba yo tan hecho, tan acostumbrado a ser el segundo en todas partes, que se me figura no ser ahora más que la mitad. Bueno, como veis, es un fragmento precioso que habla de una amistad muy, muy, muy profunda. Entonces, luego
vamos a hablar un poquito del tema del duelo con los amigos, pero antes me gustaría saber qué piensas tú sobre qué diría el budismo sobre la amistad y veamos si el tiempo ahí fuera aguanta. Tú estás pendiente de esto, ¿no? También. Sí, un poco. No te voy a engañar. Claro. Pero sí, o sea, vengo a hacer también mi trabajo aquí, ¿no? Claro. No, la verdad es que es uno de los temas. De hecho, creo que es de los podcasts que como que le estoy teniendo más respeto, ¿no? Y antes pensaba, estaba ahí un rato en casa como pensando y regenerándome un poco y de verdad notaba como me da mucho respeto hablar de esto porque realmente creo que es de lo que más ha vertebrado, ¿no? Muchas de las decisiones que hemos tomado, impregnadas también de budismo, cruzadas con el budismo, pero a menudo decimos que empezó Casa Virupa o que como jóvenes, al afectarnos el budismo de manera tan temprana, ¿no? Ya crecimos, ya se hizo nuestro córtex prefrontal desde estas referencias, ¿no? Y esto nos facilita algunas cosas desde el punto de vista de la práctica, pero creo que es injusto saltarnos esta parte. O sea, no creo que solamente es una cuestión de que el budismo nos acompañara de jóvenes, sino también creo que hay una cuestión muy importante que es que éramos profundamente amigos, ¿no? O sea, como que había una ética de la amistad, había como conversaciones sobre la propia amistad y había como que hacían que cualquier aprendizaje que pudiéramos, que pudiéramos alcanzar o que se desbloqueara delante de nosotras, de alguna manera fuera mucho más estable. Y esto es una de las cosas que dice el budismo de la amistad. Por eso es tan absolutamente importante para el Buda Dharma, porque da estabilidad. Es casi diría, casi diría no, o sea, citando al Buda cuando habla de la amistad, uno de sus discípulos más cercanos, Ananda, dice en un discurso famoso, dice, bueno, como interpelando al Buda, dice, no es la amistad como la mitad del camino, le dice al Buda, y el Buda le reprende de alguna manera y le dice, no, la amistad es todo el camino. Entonces, así de importante, o sea, esto es uno de los como sutras más fundamentales de nuestra tradición, donde el Buda dice, es la amistad, ¿no? Todo el camino. ¿Por qué? Es una de las joyas. Cuando hablamos de Dharma, normalmente cuando hablamos de budismo, hablamos de 3 grandes faros, 3 grandes referencias, ¿no? Que nos ayudan a estabilizarnos, a entender bien el camino. Una de ellas tiene que ver con el objetivo, otra de ellas tiene que ver con el camino y las prácticas, y la tercera tiene que ver con las amistades, en este caso espirituales, ¿no? La sangha, la comunidad, que es pues esto, como la hermandad o la solidaridad entre quienes practican, ¿no? Entonces, insisto, la amistad para el budismo es la estabilidad. O sea, en tanto que hay amistad como practicantes, o sea, para quienes están de alguna manera decididas a despertar su mente, ¿no? A liberar los velos de su mente, o para quienes se han comprometido a cualquier tipo de filosofía. No hay mucho de esto hoy en día. O sea, nosotros tenemos el budismo porque precisamente nos ofrecía esto y de manera viva, porque no hay muchas referencias, no hay muchas... desgraciadamente no han quedado muchas tradiciones vivas, ¿no? Donde traen esto de manera activa, como referentes vivos. Pero para quienes quieran conservar, ¿no? una vida, un estilo de vida donde la ética o sus principios de verdad estén atravesando su conducta, la amistad es fundamental. O sea, tener referentes cerca, tener gente que te apoya y consuela cuando no acabas de acertar, o inspira porque son un ejemplo y te estira, ¿no? O te ayuda generosamente, o sea, este vínculo en esta tradición está especialmente celebrado, ¿no? Es como que no habría supervivencia del Buda Dharma directamente si no hubiera amistad entre quienes practican. Entonces creo que da directamente esta tradición muchas herramientas para quienes igualmente no practican, pero que
pues pueden basarse o inspirarse en el budismo para nutrir, creo que de manera un poquito más acertada y lúcida, sus diferentes vínculos, ¿no? Y darle como más calidad y profundidad a sus amistades. Hay un libro que se llama El epicureísmo, una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad, de Emilio Lledó. Es un libro que habla sobre la tradición, la escuela de Epicuro. Él dice que el concepto de filia es fundamental en la tradición griega y que aunque solemos traducir filia como amistad, en realidad el sentido es mucho más amplio, es mucho más profundo, ¿no? Él incluso dice que cree que es de los dos conceptos más importantes de la tradición griega, de la que somos herederas, ¿no? Junto con teoría. Pero bueno, en todo caso, él explica que desde el siglo V antes de la era común se empieza a utilizar con mucha más frecuencia, pero que, bueno, que ya es algo, esto de amistad o filia, que es muy, muy importante, ¿no? Incluso él comenta que desde Homero hay en la cultura griega un esfuerzo pues, muy, muy constante y recurrente por imaginar una forma de relación humana que trascienda el vínculo familiar o de la sangre. Porque si el ser humano no puede vivir solo, como es el caso, entonces necesita nuevos modos de construir la comunidad y especialmente cuando las sociedades se van convirtiendo en algo pues, más complejo. Entonces, la amistad en ese contexto, dice Lledó, pues se convierte en algo que es incluso más hondo que un afecto, es una forma de sostener la vida en común. Y ahí aparece, ¿no? Una de las figuras claves de esto, es Epicuro, que fue este filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III antes de la era común, en una época que está marcada por la crisis, ¿no? De la polis clásica, guerras, desigualdades y una sensación pues, muy generalizada de incertidumbre. Y entonces Epicuro propuso no un sistema de poder y no una utopía ideal, sino que creó una comunidad de vida llamada El Jardín, donde se pudiera vivir en paz, ¿no? Se pudiera vivir en armonía compartiendo una serie de valores y de principios teórico-prácticos. Entonces, es una comunidad que se encuentra, El Jardín, a las afueras de Atenas y de alguna forma trata de apartarse de ese bullicio del ágora, de las tramas y complejidades de lo político y de la economía y demás. Y entonces Epicuro va a ir acogiendo a personas de todo tipo, a hombres, a mujeres, a esclavos, a prostitutas, a gente libre, a ancianos, ¿no? Y es un lugar donde se piensa, pero sobre todo se vive la filosofía. Esto, si os interesa, pues hay un autor que lo desarrolla mucho, que es Piagadó, la entender la filosofía como algo práctico y no solamente teórico. Pero en todo caso hay algo muy, muy importante en estas comunidades, que era la amistad. Epicuro sería seguramente de los que más pone más en el centro este concepto, porque considera que está en el corazón de la vida buena, que no la buena vida. Y la verdad es que como hay muchos paralelismos en realidad entre la propuesta de Epicuro, que fue un gran cartógrafo del deseo y del placer, lo mismo que el Buda, y como además también Epicuro propuso este modelo comunitario distinto, pero que también el Buda vivía en comunidad, en una comunidad nómada, me gustaría que dijeras, Lama, ¿qué piensas tú respecto a esta cita de Epicuro, que es preciosa, que dice: de todos los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de una vida plena, el más grande es la adquisición de la amistad? O sea, en realidad un poco en la línea de lo que has comentado, pero no sé si te gusta, o sea, a mí me parece precioso, pero igual no sé si es too much o estamos de acuerdo. O sea, yo creo que uno de los errores que se cometen a menudo cuando se habla de amistad, que es precisamente, podría parecer paradójico con lo que acabo de decir, dándole mucha importancia, es ponerla como un lugar de llegada, no como un lugar de partida, cuando desde nuestro punto de vista, y una y otra vez, para las que nos habéis escuchado en diferentes formatos, ya sabéis que el budismo le suele, digamos, molestar que haya puntos de llegada, ¿no? O sea, todos son herramientas en las categorías y en lo conceptual, ¿no? Entonces, la amistad también es una herramienta, es decir, es una estrategia, es algo que se utiliza para llegar a algún sitio, pero no es el fin. Y esto facilita muchas cosas desde nuestro punto de vista y también facilita la gestión de la propia amistad, ¿no? Si sobrecargamos la amistad como un lugar de llegada, nos sobreidentificaremos con ello y sufriremos, por tanto,
lo propio de estar sobreidentificadas con lo que sea, ¿no? Si cede, si cambia, ¿no? Si muta, si se desprende, si se transforma o si desaparece, nos hará sufrir. Entonces, ahí es donde el budismo pone sobre todo énfasis en, oye, ¿cuáles son las causas de sufrimiento? No significa entonces que no utilicemos las cosas y que no utilicemos la amistad sobre todo, pero entendiendo bien cómo y para qué, ¿no? Y ahí es donde quizás podemos marcar un poquito de diferencias con Epicuro, con nuestro querido Epicuro, que evidentemente no solamente nos fascina y nos sirve de referencia, sino que al que le debemos seguramente pues muchos de los monasterios que hay en Europa, sobre todo en el este de Europa, que la cristiandad lo que hizo fue como cambiarlos, ¿no? Eran jardines antes de Epicuro y acabaron siendo ahora monasterios, y esto no se sabe demasiado, ¿no? Es decir, que el régimen monástico que conocemos, el más cercano a nosotros, se basaba históricamente, ¿no? en modelos casi incluso, diría, sobre todo arquitectónicos, donde se habían construido estos jardines. Entonces, le debemos mucho a Epicuro, pero tenemos que también pues no estar de acuerdo con todo. Por eso hemos escogido el budismo y no el epicureísmo también. Pues entenderéis que hemos pasado por nuestro proceso de escoger y descartar, ¿no? Espero que como todo el mundo, ¿no? Entonces, no es un lugar de llegada. Entendemos la amistad como algo que nos facilita, como decía antes, la práctica. ¿Eso qué significa? Es decir, nos facilita que aquellas decisiones que hemos tomado en la vida, aquello que nos parece importante o que queremos poner en el centro, realmente ocupe ese lugar central, gracias a que hay la buena amistad, ¿no? Gracias a que hay los amigos virtuosos, podemos seguir con nuestra vida manteniendo eso en el centro. Como decía antes, a veces porque un amigo te ayuda a que eso sea así, porque una amiga te recuerda lo que te estás olvidando, o porque otra simplemente te facilita las cosas, o porque no, hay como diferentes. De hecho, en el budismo se habla de 4, nuevamente como roles clásicos de la amistad dentro de esta lógica de amistad espiritual, ¿no? Amistad como dármica, donde uno tiene más que ver con la generosidad, el otro tiene más que ver con esto, como con escuchar tus turras, ¿no? y aguantarte un poquito, como también ese perfil clásico de amigo. Luego está el que no, porque es bonito, porque o sea, uno tiene que ver con Dana, con la generosidad, otro tiene que ver como con un poco el amigo o amiga que es un poco implacable, como que está ahí siempre, que te va a escuchar más allá de lo que sea que esté pasando, siempre estará ahí, ¿no? Y tiene que ver con la conducta. Luego está, pues eso, como el que está a las buenas y a las malas, ¿no? Bueno, el que te da buenos consejos, que tiene que ver pues, con la paciencia o con la sabiduría, como este tipo. No, yo, en realidad, técnicamente, si hablamos del rol del maestro, es otro tipo de amistad, que es importante también diferenciarlo y que a veces se solapan y ahí hay un lío, sobre todo porque hoy en día no tenemos ni idea de cómo funciona el rol de maestro, porque no tenemos referentes. Entonces, cuando todo está entremezclado, que es el caso, que has empezado así el podcast, en plan, mira, todo está entremezclado, pues eso es un lío, no es muy recomendable. O sea, puedes hacerlo si eres Gloria, que puede con todo, pero no es muy recomendable, ¿no? O sea, a veces es un apuro transformar el rol de amistad en un rol diferente, como que cumple otras funciones, ¿no? Entonces, insisto, este amigo, desde el punto de vista de lo dármico, de la práctica, te ayuda a sostener pues las decisiones, pues los determinados valores que has escogido, sea por ejemplo o sea porque también pues, a veces son un contraejemplo, ¿no? Por lo que sea, pero funciona siempre como un otro de referencia, ¿no? Una otra edad útil, la base de la práctica, ¿no? Y más en el budismo mahayana, en el budismo que practicamos nosotras, o el budismo del norte, para entendernos como explicado de otra manera. Las referencias que estaba dando son de un budismo como que todas las escuelas estaríamos de acuerdo, son una serie de premisas con que todas las escuelas estaríamos de acuerdo. Lo que voy a decir ahora es sobre todo el budismo del norte, el budismo mahayana, que es el que practicamos nosotras, que en tanto que para nosotras no hay, digamos, o sea, las condiciones externas, los seres, la gente, las cosas, no solamente nos tenemos que guardar de ellas y cuidar porque son distracciones, cosa que en parte es un poco cierto, ¿no? Como depende de lo que quieras hacer, necesitas apartarte un poco de las cosas y de la gente, ¿no? Y de las amigas también, ¿no?
aunque hace falta hacer eso y también se pone énfasis como base a veces de la práctica, hacer retiros o tener una vida un poco retirada, el énfasis de la tradición mahayana es utilizar pues, las cosas y las otras como base de la práctica, ¿no? O sea, quien te facilita las cosas, evidentemente te va a ayudar a practicar mejor, pero quien te lo pone difícil, en tanto como quien es un poco más incordio, ¿no? Te ayuda también, ¿no? O sea, es lo que se llama en el budismo mahayana pues maestro de paciencia, ¿no? O sea, esto es un elemento que seguro que podéis ubicar en vuestra vida, seguramente, estoy absolutamente convencido, unas cuantas maestras de paciencia que habéis tenido, tenéis o dudáis que seguramente acabaréis teniendo en vuestra vida. Y esto es extraordinariamente maravilloso, porque incluso se dice y se hace literatura de que sin este tipo de figuras no podemos, ya directamente, no podemos practicar paciencia. O sea, hacen falta este tipo de amistades. No se consideran amistades, se consideran enemistades, de hecho, pero creo que forman parte del grupo de la otredad, ¿no? Y para que entendamos un poco cómo funciona el Mahayana, ¿no? O sea, que realmente no hay excepción, no hay ser, no hay otro que no sea útil para la práctica o para desarrollar la propia virtud, ¿no? Entonces, hasta ese punto se lleva la relación con las otras. Ya no digo, pues esto, toda la literatura que se hace en el Mahayana sobre el Kalyana Mitra o el amigo espiritual, que a veces tiene que ver con el maestro y, como digo, a veces se puede confundir también con el amigo común, ¿no? Pero es una figura fundamental. Evidentemente, el Mahayana entiende pues, cualquier vínculo como un potencial vínculo virtuoso que te puede ayudar a ya no directamente practicar, sino liberarte. Es la causa directa de tu liberación, ¿no? O sea, gracias a lo que la otra te va a despertar, vas a poder liberarte, ¿no? Gracias a lo que la otra te va a poder enseñar, vas a poder liberarte. No porque te enseñe una cosa que esté fuera de ti. Lo que te enseñará tendrá que ver contigo y con tu propio potencial, pero necesitamos ese espejo y necesitamos esa referencia afuera, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante en este contexto la amistad. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta más en concreto sobre si podías estirar qué es esto de la sangha, pero yo creo que con esto que has dicho, la sangha es la comunidad de practicantes, los hermanos, o sea, sí, es en un sentido, es el conjunto de practicantes. Habría los practicantes que se han realizado y habría los practicantes que están como en tu momento tratando de ver cómo te liberas de tus neurosis, aflicciones, etc. Entonces, yo creo que con esto un poco ya se puede entender. ¿Cómo lo ves? ¿O explicamos un poco? Sí. O sea, quizás la única cosa que diría en relación a la diferencia entre la noble sangha, que es esos practicantes realizados que dices, o los practicantes no realizados, es que, insisto, todos y cada uno de ellos en sus diferentes momentos nos pueden ayudar, ¿no? Porque está quien está empezando, que de alguna manera nos ayuda a unas cosas y nos recuerda algunas cosas, nos pone en un lugar de humildad y también nos ayuda a practicar como la abstinencia de algunas cosas, ¿no? De arrogancia o de como tú no, bueno, te tengo que enseñar y tal, ¿no? O sea, como está. Y luego, por otra parte, quien lleva más tiempo o tiene más veteranía y tal, pues también nos ayuda pues eso, a practicar, por ejemplo, la abstinencia de lo que sería pues envidias o cosas así, ¿no? Que esto es muy propio de nuestra tradición, como intentar ver qué es lo que nos despierta cada cosa. Pero también nos pasa en términos de tenemos gente a la que podemos echar una mano seguramente y gente de la que aprender. Es decir, que es como que todas y cada una de estas figuras son siempre válidas. Y cuando hablamos de la noble sangha, evidentemente, como de manera más tradicional, estamos hablando de quienes ya tienen realizaciones, por lo tanto, estarían ya casi rozando o puestos directamente a este nivel más de referentes o de maestros y guías, ¿no? Pero sí, es muy bonito que esta tradición, incluso este tipo de figuras, las consideren comunidad, o sea, las consideren parte de que está como tú, simplemente que lo ha entendido un poco mejor, ¿no? Y está como en un lugar un poco más como con más ventaja, ¿no? Pero forma parte de tu propia, como de tu hermandad, ¿no? Forma parte de tu... y esto es algo que el budismo insiste una y otra vez generando esta sensación de pertenencia al grupo de practicantes, ¿no? Que es como que todas de alguna manera formamos partes de un mismo linaje o somos todas, hay una expresión bonita para quien le guste este tipo de literatura, pero que es que somos todas hijas de
del Buda, ¿no? O sea, como una cosa así, en plan, bueno, al final estamos cada uno en su diferente momento, pero todas tenemos claro lo mismo, ¿no? Que es que nos queremos liberar para beneficiar a los demás, ¿no? Que es el objetivo del budismo mahayana. Hace un par de episodios, creo que es el de la bondad fundamental, citábamos a Miguel Hernández, a quien queremos mucho en esta casa. Fue un poeta muy comprometido con el pueblo, un referente de la militancia antifascista y una voz muy, muy valiente en tiempos de mucho dolor y sufrimiento durante la mal llamada Guerra Civil Española. Y también pues, vivió durante los primeros años del franquismo. A Miguel Hernández lo mataron de tuberculosis en una prisión en 1942. Siempre digo que, bueno, o sea, lo mataron porque si no llega a ser por la represión franquista se hubiera muerto quizás no de otra forma, pero seguro que en otro sitio, no en la prisión. Entonces hay un poema suyo mítico, Elegía a Ramón Sige, que podéis encontrar en el poemario El rayo que no cesa, y es uno de los poemas, solamente pues eso, una de las elegías más importantes y preciosas de la literatura española. Para quien no sepa qué es una elegía, pues porque porque es esas cosas que te cuentan en el bachillerato y no lo vuelves a rescatar mucho, pero entonces es una composición poética en la que uno se lamenta de la muerte de alguien, y en este caso Miguel Hernández en la elegía a Ramón Sige se lamenta por la muerte de su buen amigo Ramón Sige. Es un poema que se ha musicado bastantes veces. Una de nuestras favoritas es sin duda la de Silvia Pérez Cruz en el mítico álbum Granada. Es un tema que siempre que lo ponemos sistemáticamente, Lama, Berta y yo lloramos. O sea, es como no falla, nos queréis ver llorar, pues se empieza con eso y vamos a llorar seguro. En todo caso, hay algo que pasa un poco desapercibido del poema y que yo descubrí gracias a una amiga, y es la dedicatoria. Y en la dedicatoria dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Y me parece tan preciosa esta idea porque es la de un amigo a quien queremos, pero sobre todo es con quién queremos, ¿no? Este acento en el complemento circunstancial de compañía me parece muy acertado, porque además remite etimológicamente esto de compañía, como dice Josep María Esquirol, un filósofo también muy querido por nosotros, que compañía es de quienes comparten el pan, ¿no? Los compañeros son quienes comparten el pan, como quien se da, ¿no? Como compartes un mendrugo de pan. Y dice Esquirol: sentados alrededor de una mesa, los comensales crean y son comunidad, dice el filósofo, ¿no? Y entonces pensaba, claro, ¿qué es la amistad sino este homenaje a lo prosaico, a lo cotidiano en nuestras vidas, que no requiere de esta épica y apasionamiento del amor y que respira, que late en lo anecdótico, en lo pequeño, en lo ordinario de nuestra existencia? Y quizás por eso le damos mucha más importancia al amor o a las parejas y demás que a nuestras amistades, pues porque hay algo que hace que las amistades nos hacen arraigar, ¿no? Por eso decíamos sobre la amistad o cómo amar con raíces, y no nos permite quizá proyectar tanta, no sé, como voladura, ¿no? No se nos va tanto de las manos como con una relación sexoafectiva. Y como es una cosa que de hecho nos han preguntado unas cuantas veces en el Instagram, dijimos preguntas sobre la amistad, y esto salía, ¿no? Un poco, ¿por qué nos liamos tanto con las relaciones sexoafectivas y con las amistades no? Y no sé, pensaba, igual tiene que ver con esto prosaico o no. ¿Cómo lo ves tú? Que eres el lama y yo una tía que se tira el rollo. No, entonces la academia. O sea, yo creo que precisamente por esto, o sea, creo que todo el mundo puede conectar con que en el sosiego, incluso el amante o la amante se convierte en amiga. O sea, que esto es algo que precisamente a veces, y en esto estaría muy bien entrar en conversación con nuestra queridísima Sara, a veces anhelamos como, ¿no? la potencia del amante, porque de alguna manera queremos distraernos de lo que hay, distraernos de nuestra mente, porque a veces buscamos a la otra como una huida, como una manera de escaparnos de nosotras mismas, ¿no?
Y desde el punto de vista del Dharma, eso no es del todo bueno porque estaremos utilizando o instrumentalizando a la otra como algo que no acaba de ser del todo conveniente, ¿no? Y que no acaba de ponerla donde realmente merece. Entonces, cuando a la otra dejamos de buscarla para, como de alguna manera, sea un elemento de huida, como una distracción, y la buscamos por lo que es, seguramente no nos hace falta tanta intensidad. No niego la necesidad o, de alguna manera, pues lo bonito, la belleza de la intensidad cuando sea que se dé. Digo que a veces la intensidad es una manera de escapar. Y la relación con la otra, a veces, a través de la intensidad, es una manera de escapar de nosotras mismas. Y cuando estamos a gusto con nosotras mismas, es fácil que la relación con la otra ¿no? se convierta en esta como manifestación de la amistad, ¿no? O entra en esta clave de lo amistoso, ¿no? Lo amistoso tiene que ver con la calma también. Tiene que ver con esta cosa que sostiene, tiene que ver con ¿no? El cuerpo está menos ansioso, ¿no? No digo que no lo esté a veces con nuestras amigas, pero que hay muchas más posibilidades, ¿no? Y que, insisto, quizás incluso con quien amo, ¿no? Con la amante, con esta figura, es cuando estamos tranquilas que acabamos siendo como amigas, ¿no? Y entra en este juego. Una cosa que quiero destacar de lo que suele pasar con la literatura acerca de la amistad es que pone valor, ¿no? El valor lo ha pasado en las dos citas que has hecho. Está por su, ¿no? Es como que se le da el valor por la ausencia. Es como que con la amante ya estamos proyectando que sufriremos cuando desaparezca, en cambio con la amistad no lo tenemos tan claro. Es como que lo damos mucho por hecho, ¿no? Y ahí es donde creemos que, decía antes, creo que el budismo puede dar herramientas para dar un poquito más de lucidez a cómo nos relacionamos entre nosotras. Me refiero quizás de entrada y sobre todo a esto, ¿no? Poner realmente en valor lo que está pasando ahora mismo entre nosotras y asumir que, pues, que es bello, necesario y que incluso será doloroso cuando se transforme. Ahora, ¿no? Tengámoslo en cuenta ahora, valorémoslo ahora, mientras está pasando. Incluso lloremos la proyección, como nos pasa a Berta, a Gloria y a mí, de nuestra ausencia. Avancémonos a que nos separaremos en algún momento porque todos somos budistas. No intensos, budistas. Pero porque es necesario, porque el budismo entiende que es mejor hacerlo así, es mejor tener ese espacio como limpio, despejado de polvo, ¿no? de nuestra alma, de nuestro corazón, ¿no? Un espacio donde habrá un duelo de la amistad, donde habrá un duelo de la gente importante, porque es un espacio que cuando lo necesitemos utilizar tiene que estar listo, tiene que estar preparado, ¿no? Y así es cuando de verdad estaremos siendo suficientemente, creo, respetuosos, estaremos a la altura de la amistad o del vínculo que nos ha ofrecido la otra, ¿no? Creo que pillándonos por sorpresa y luego teniendo que hacer elegías, ¿no? Como porque nos hemos dado cuenta de que no, esto no me falta, ¿no? Y me quedan conversaciones pendientes, como le dice a Ramón Sige, ¿no? ¿No? Pues, oye, hablemoslo ahora, ¿no? Hablemos todo lo que podamos hablar. Evidentemente, siempre habrá algo más que hablar, ¿no? Yo con Gloria no creo que me acabe todos los temas, con Berta, con tanta gente que vive aquí con nosotras, ¿no? Pero tengamos la sensación de que hemos hablado todo lo que hemos podido hablar, ¿no? En el sentido, como si me explico, ¿no? Como profundo o con la calidad que deberían tener las conversaciones entre buenas amistades, ¿no? Entonces, hagámoslo así, avancémonos, no lo hagamos a posteriori, ¿no? Esto es muy propio de nuestra tradición contemplativa, ¿no? Siempre intentemos hacerlo no a toro pasado, ¿no? Entonces, será bonito ver el valor de nuestra amistad en su ausencia, pero creo que tenemos que desarrollar la capacidad atencional, introspectiva, ¿no? la capacidad de valorar y de discernir las cualidades del amor que estamos sintiendo ahora por nuestras amistades, ¿no? Y esto es lo que creo que podría
ser útil si miramos la amistad a través del budismo. Si os acordáis, bueno, en realidad has estado hablando ahora un poco de cómo transitar el duelo por la muerte de una persona querida, un amigo o una amiga. Yo quería hacer referencia a esto porque en el texto de Montaigne dice esto, que después de la muerte de la Boétie su vida es como humo y noche pesada y tenebrosa, ¿no? Y que va ahí lánguidamente por los sitios. Creo que has dado respuesta a esto, pero sí que una cosa que también nos han preguntado tiene que ver con cómo gestionar, cómo podemos vivir desde la práctica cuando una amistad se rompe, se fractura, hay distancia. Además, pasa esto muy inquietante en las relaciones de amistad. Esto lo explicaban en un podcast, yo diría, creo que era Sara Torres en el podcast de Ana Pacheco y Andrea Gómez, me parece recordar. Pero que es esta cosa como que te empiezas a distanciar sin decirlo, ¿no? Cuando hay una ruptura sentimental o sexoafectiva, ¿no? Es como todo el mundo, te reúnes con los amigos, todo el mundo lo sabe, lo hemos dejado, no sé qué, pero con amigos a veces pasa, ¿no? Como que hay una cosa, una distancia muda y lenta. Y de golpe un día dices, esta persona que nos llevamos tan bien, ya no estamos tan juntos, ¿no? Y nos han preguntado por esto, cómo gestionar o cómo vivir las fracturas amistosas o el distanciamiento con un amigo o una amiga. O sea, creo que pasan dos cosas. Primero, que no le damos el valor que tiene, como estaba diciendo hasta ahora, porque nos falta esta calidad como de discernimiento y de valorar las cosas que tenemos, no dar por hecho. Y luego que faltan referentes, o sea, como decía, falta literatura también, o sea, nuestra sociedad y las relaciones, ¿no? O sea, los referentes que tenemos apuntan a esta simbiosis, ¿no? Esta cosa de la pareja y de la relación sexoafectiva o romántica del matrimonio, ¿no? Porque pues, culturalmente se nos ha empujado hacia esto, nos venimos con esta inercia y se ha denostado mucho las figuras que están alrededor de nosotras más allá de esta figura central, ¿no? Y esto es un gravísimo error porque jamás es así. Cuando es así suele ser una desgracia, ¿no? Porque al final es imposible y me parece que absolutamente temerario, como hemos dicho en otras ocasiones, apoyarnos solamente en una figura. No estamos pensados así, ¿no? O sea, es algo antinatural, ¿no? Ya que hay gente que habla en estos términos, pues me los voy a también utilizar yo, ¿no? Entonces, nos falta literatura, no tenemos referentes. Y ahí es cuando pues, nos sorprendemos a nosotras mismas, a quien no le ha pasado, como bien dices, que de golpe es como me estoy sintiendo mal con esta situación, no sé bien qué es lo que me está pasando, ¿cómo no podemos saber que hemos tenido una ruptura con alguien muy importante para nosotras? ¿Cómo puede ser que se nos escape y que pasen meses hasta que nos demos cuenta de que habíamos roto con esa persona, roto en ese sentido de la palabra, ¿no? que utilizamos para relaciones sexoafectivas, pero que eso significa como que hay unos términos de la relación que han cambiado y se han transformado significativamente y que ya no nos vamos a sostener igual, ¿no? Pues es muy duro. Y el cuerpo, aunque no esté conceptualizándolo así, lo está viviendo así. Y pasamos las fases de un duelo como muy errático, porque claro, como no hay conciencia de lo que está pasando, pues vamos un poco a salto de mata y dándonos golpes. Y emocionalmente es similar y si no a veces mucho más doloroso que algunas rupturas que hemos tenido a un nivel más pues, sexoafectivo, ¿no? Yo recuerdo mucho o sea, ¿no? tengo este recuerdo de una situación, pues esto, como de una ruptura con una amistad como importante ya de mayor, ruptura, o sea, como una transformación, ¿no? Y verme muy sorprendido, incluso con herramientas, incluso cuando ya habíamos hecho Casa Virupa, y decir, ostras, esto que me está... Un poco tenía que ver con el hecho de haber hecho Casa Virupa y haber escogido caminos diferentes y tal, ¿no? Pero, y recuerdo la sorpresa y recuerdo la sensación de alivio cuando pude compartirlo en los términos y sorprendiéndome a mí mismo en los términos como si hubiera roto con una relación sexoafectiva, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que poder empezar como a normalizar y sobre todo cuando has hecho de estas figuras ¿no? pues ejes importantes de tu vida, tenemos que poder hablar de esto y entonces, en la medida de lo posible,
introducir este tipo de razonamientos también y de conversaciones en las propias dinámicas de amistad para, como decías bien, avanzarnos, ¿no? O sea, como decir, oye, está pasando esto, nos estamos distanciando, esto no está funcionando como tendríamos con cualquier relación sexoafectiva, ¿no? Esto que estoy diciendo es obvio, pero creo que es importante. A mí me hubiera ayudado escucharlo, ¿no? De alguien, pues como este consejo de, oye, lo que te está pasando, o sea, porque parece más importante una relación romántica o sexoafectiva, no dista de, ¿no? Internamente, o el cuerpo lo vive exactamente igual, ¿no? Entonces, pues son constructos sociales que tampoco, en realidad, para el cuerpo no marcan tanto la diferencia, ¿no? Cuando lo estás viviendo con una amistad es similar a cuando lo estás viviendo con una relación sexoafectiva. Y diría, desde el punto de vista del budismo incluso, que pesa más si hay, porque hay no solamente los elementos propios de, pues, que te acompaña emocionalmente y que puedes hacer, pues yo qué sé, pues de todo con la compañía, ¿no? De esa persona, o bajo la mirada de esa persona, ¿no? O como puedes fusionarte, como decía Montaigne, puedes... sino que además, desde el punto de vista de la práctica, que esto también puede pasar en un entorno de practicantes, pues también hacia de puntal, de referente, de espejo y tal, ¿no? Entonces ahí se está moviendo algo que es importante, es como si, que ahora no, ni es el lugar, ni es el momento, pero es muy interesante hablar también de qué pasa cuando cambia y se transforma la relación con el maestro, ¿no? O sea, no solamente, claro, aquí evidentemente, como no tenemos ni siquiera, ¿no? digamos, la experiencia mínima para hablar de cómo se construye la relación con el maestro, tampoco cabe hablar de cómo se diluye la relación con el maestro, pero es una cosa que puede pasar en tanto que todo es impermanente, ¿no? Y es algo que se tiene que hablar y se tiene que aprender a hacer, porque es muy, muy duro y muy doloroso, ¿no? Imaginaos esto, pues un puntal que tiene esta importancia en la práctica de una, en la vida de una, y esto se transforma, y muchos de nosotros hemos vivido y nos iría muy bien tener literatura sobre esto, ¿no? Es que alguien me haga una pregunta. Tú misma. ¿Alguien querría hacer una pregunta? Nosotros tenemos unas cuantas que nos envió la gente, algunas las hemos ido respondiendo a partir de las preguntas que te he lanzado, reflexiones y tal, pero alguien aquí ahora que hable o no, ¿cómo es? Que hable o que se calle, ¿no? Para siempre. ¿Alguien quiere decir algo de esto? ¿Preguntas? ¿Sí? Vale. Digas y yo lo leeré para... lo explico. Vale. ¿Cómo lo formulo? O sea, como la persona ha preguntado ¿cómo gestionar el apego con las amistades? ¿Es por ahí? Y que sane y que sea una relación sin esa... La incertidumbre de si eso se va a arreglar o no se va a arreglar, básicamente. Pues ha preguntado, ¿cómo sostener la incertidumbre de si una relación de amistad que parece que está así un poco en crisis se va a solucionar o no? Una relación que está fatal. Y le ha dicho, no me digas meditar, lo cual es una mala forma de empezar. Estoy altamente condicionado ya. Yo diría que meditar es una buena respuesta. Pero no en serio, o sea, una de las cosas que nos pasa cuando tenemos este tipo de situaciones delante, y quizás es lo que puede aportar el budismo a cualquier otro consejo que se podría dar en nuestros contextos terapéuticos, ¿no? Es darle espacio a la situación, en tanto que acuérdate que lo que está pasando ahí, que esa persona, que tu vivencia de la relación, que tu experiencia, no es más que una exageración. Y esto lo dice el budismo siempre, de todo lo que estamos viviendo. No es una cosa como que te pase a ti y te pase con una amiga. Pasa con todo el rato, también yo cogiendo este vaso, lo estoy viviendo como una exageración. Pues no tenemos una relación justa con las cosas, ¿no? Recta, diríamos, en términos como más de las 8 ramas budistas, del contexto budista. Siempre tenemos una relación exagerada, ¿no? Puesto que estamos atravesadas también por el apego y la aversión, con los fenómenos nos relacionamos de manera
de manera o demasiado como sobreidentificándonos, ¿no? Demasiado como una cosa que necesitamos demasiado o una cosa que nos pone demasiado en peligro. Pero nunca es recto, nunca es justo, nunca es cierto, siempre es exagerado. Entonces, si recordamos esto, que podría ser útil para absolutamente todas las cosas que hagamos en la vida, más aún con una amistad, tenemos que recordar que este posible conflicto o esta posible trifulca es en realidad una exageración. Eso no significa que quitemos valor a lo que sea que ha pasado, hay que tratarlo y hay que curarse, como bien dices, pero asumamos que nuestra mente está como enferma, como dice el budismo, en tanto que es exagerada, ¿no? Que está todo el rato como generando opiniones y proyecciones que la separan y la apartan de las cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay mucha verdad en eso que estamos proyectando. Y ahí es donde hablo del espacio que tendríamos que dejar. O sea, dejemos espacio en tanto que respiremos y rindámonos un poco, ¿no? No queramos estar ahí tan cerca. Relajémonos y disfrutemos de ese espacio alrededor de lo que está pasando. Ahí es donde dice el budismo que quizás podemos tener un poco más de lucidez. Y es de esta lucidez de la que nos vamos a tener que alimentar si queremos solucionar efectivamente eso, ¿no? Entonces, no hay una fórmula, lo que hay es una manera de generar lucidez con la situación. Y no vamos a generar lucidez jamás si estamos sobreidentificándonos con ella. Entonces, creo que tiene que ver, lo lamento, pero tiene que ver con la capacidad atencional. Porque solamente cuando tenemos la capacidad atencional suficiente, cuando hemos entrenado nuestra atención a través de la meditación formal, ¿no? Sedente, podemos de verdad sostener lo que está pasando en nuestra mente sin estar sobrereaccionando, ¿no? Entonces, sí, medita. No hagáis, si le preguntáis esto a un lama, como ya os lo digo para otras ocasiones, no conmigo, si le preguntáis a algún lama y decís, sobre todo no me digas esto, va a hacer todo para responderte. Eso es casi un... No, en serio, o sea, en este caso coincide. Sí. Pues con esto... Con esto no ha llovido aún. La idea era que mientras estaba pasando todo esto, estuviera lloviendo y fuera épico y dijerais, qué bien que estamos aquí como hacinadas, ¿no? en esta sala no-santista mientras está lloviendo y tal. No ha sido el caso. Estáis hacinadas sin motivo. Os han obligado a sentaros aquí a escucharnos. No hacía falta, podíais haber estado ahí tranquilamente tomando la fresca. Pero lo bueno es que ahora podéis estar en breves tomando la fresca, disfrutando de los siguientes eventos que no sé, yo ahora no he mirado el radar desde que estoy sentado aquí. Parece que Pau dice que todo bien, así que la cosa... Han funcionado nuestros rituales varios y diversos. Yo no cantaría victoria, pero sí que os animaría mucho a... y cierras tú, pero ahora que estoy, me he lanzado. Que disfrutaréis mucho de lo que viene de la tarde y la noche, porque hemos sufrido, incluso siendo practicantes, porque todo el rato estábamos pendientes de si se cancelaba o no, o si se cancelaba alguno de los conciertos, y disfrutadlo como algo que a alguien le ha costado y que os lo está ofreciendo, pues por favor disfrutadlo de esa manera, con esa cualidad. Sí, lo podéis disfrutar con vuestras amistades, si habéis venido con ellas. Hacer nuevas amistades. Nuevas amistades. Como decía Epicuro, la amistad, ya lo dije en un podcast, pero es que es muy bonito, escuchadlo, esto es muy importante, que la amistad baila alrededor del mundo anunciando que despertemos para la felicidad. Entonces, es una forma muy bonita de cerrar un podcast, sin obviar que voy a hacer una cuña publicitaria de nuestros cursos de meditación, que los vamos a abrir en septiembre, octubre, semipresencial aquí en Llinars del Vallès, en Barcelona, y online. No hay nada mejor que una mente estable, como bien ha dicho Lama ahora al final, como para cuidar de nuestras amistades. Y en cuanto a las citas de hoy, que esto siempre lo hacemos como un recap de las cosas que se han ido comentando,
hemos utilizado los ensayos de Michel de Montaigne, leedlos, algo, aunque sea, el de la amistad, el de los caníbales, el de la muerte. A veces es machista, pero a ver, es un señor del siglo XVI. No, o sea, no puede ser perfecto en todo. Entonces, sí, pero que yo lo aviso, porque justo el de la amistad yo lo estaba leyendo en plan, qué bonito, y de golpe, las mujeres, el sexo débil, y yo me cachis. Pero bueno, chicas, no sé, a veces hay que entender los contextos. Entonces, los ensayos de Michel de Montaigne, el epicureísmo, una sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad, de Emilio Lledó. Este es un poco más sesudo, igual no es lectura veraniega, por eso sí que recomiendo el de Rata Naturae, Filosofía para la Felicidad. Y luego tenéis La servitud voluntaria, que esto he leído el prólogo para hablar de Montaigne, la Boétie y tal, bien. Luego La resistencia íntima, de Josep María Esquirol, y el poemario El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. ¿Y tú qué nos recomiendas? Pues, ¿hemos recomendado Valderrama? No, ¿sí? No Alguien sé. muy fan del podcast. Sí, no ha salido aún, ¿no? Valderrama. Vale, Yo creo que Valderrama. La versión que tiene Mercedes Sosa de Valderrama. Valderrama para nosotras es importante porque hemos hablado del contenido y de lo que significa la amistad y el ejercicio de la amistad que supone esta realidad que es Casa Virupa para nosotras y lo que intentamos ofrecer a las demás a través de Casa Virupa y el LAC, pero no del continente. Y el continente es muy importante también, por eso nos empecinamos con el nombre de Casa Virupa, ¿no? Que hubiera pues esto, como una referencia al lugar donde nos encontramos. El ejercicio de la amistad puede pasar si hay un lugar donde se dan estas condiciones y nosotros nos podemos encontrar para ejercer la amistad gracias a que hay pues este lugar tan bonito, por ejemplo, ahora que pudimos comprar gracias a una donación y tal y cual, pero es el esfuerzo de, pues esto, un gesto de amistad que da una forma en concreto, ¿no? Sin las casas, ¿no? Sin los lugares, sin los jardines, no se podría ejercer. Y a nosotros nos gusta mucho esta referencia, que es un poco, nos permitimos una cierta libertad poética, una cosa así un poco, a interpretar lo que es Valderrama a nuestro antojo, a nuestro interés, apuntando, Mercedes Sosa cuando habla, ¿no? En esta canción es como una especie de taberna, ¿no? En la que hay una cierta actividad, donde pasan unas cosas y nosotras siempre les imputamos esas cosas algo propio, como que en esa taberna que ¿no? Pasa, pues, por ejemplo, lo que pasa en Casa Virupa, ¿no? Gente que se reúne, que habla de lo importante desde nuestro punto de vista, que habla de lo político, también importante desde nuestro punto de vista, que no se interesa por el sufrimiento del mundo y hay que garantizar que estos lugares, y hablo más allá de Casa Virupa, que los Valderramas del mundo estén siempre abiertos, que siempre tengan una lucecita. Y mientras haya una lucecita en estos lugares, habrá esperanza en el mundo, ¿no? Entonces, quiero recomendar Valderrama como una manifestación de un continente de esperanza. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Lama. Cuidaos y cuidad mucho.